pasa ahora y así se ve desde el aire. Los manifestantes que cortan la Panamericana, por lo que se observa ahora, en un primer momento, en dirección norte, para tener dimensión de cómo comenzaba el hecho. El corte, por un lado, en la Panamericana sentido hacia el norte, habilitando solo un carril, y las decisiones que luego fueron tomando. Lo importante, en este recorrido que hace el helicóptero, ya vamos a actualizar la información también sentido a Capital Federal desde el lugar. Observen estas largas filas, los 6 kilómetros y más, y superando ya, lo actualizará Diego Fernández, la cantidad de automovilistas que se ven frenados por este recorrido, por esta imagen en vivo que llega ahora del helicóptero de C5N. Así está la Panamericana. ¿Estás en casa? Tenés que tener paciencia, ya en ambos sentidos. Para ir a trabajar a la zona Fabril, por ejemplo, del norte del Gran Buenos Aires, desde las 7:30 de la mañana, que esa zona está cortada. Sentido a Capital Federal, bajo la misma modalidad de hacer la Panamericana un estacionamiento al aire libre. Con pancartas arriba de los autos, los frenan, manifestantes que se suman, y así los automovilistas no pueden pasar, porque se encuentran con un auto a pocos centímetros nada más detenido en el frente. Y estas largas filas que actualiza con toda la información del tránsito y las alternativas que hoy son fundamentales. Diego Fernández. Rubén, muchas gracias. Vamos a repasar alternativas rumbo al norte, aunque, repetimos, demandan varios kilómetros de recorrido extra. Puede ser saliendo desde la zona del ramal Tigre de la Panamericana hacia la zona del Camino de los Remeros, luego ruta 27, pasando por el área de los countries y barrios privados, hasta salir en Benavides por la 27, en el ramal Campana de la Panamericana. Evitar las colectoras porque también registran importantes congestionamientos en ambos sentidos de circulación. Recordemos que mano a Capital Federal se produjo un choque múltiple en el kilómetro 24 de la autopista, en el cruce con el Camino del Buen Aire, en la zona de Don Torcuato. De allí también la demora que vemos en dirección a la ciudad de Buenos Aires, Rubén. Y notar la gran presencia de camiones que circulan por Panamericana que potencian la demora. Y en el lugar, trabajando desde temprano, 7:30 cuando comenzaba este corte, actualiza la información en todos sus carriles y sentidos de la Panamericana, Mercedes Mendoza. Gracias, Rubén, porque los gritos por parte de los particulares que tienen que llegar a sus puestos de trabajo desde aquí, desde los diferentes vehículos, son bastante claros a la hora de mostrar el mal humor y por supuesto la falta de paciencia, ¿no? Porque ya el día lunes, luego del fin de semana, luego de que muchos se reincorporaran a sus trabajos por la primera quincena de vacaciones, son muy claros, ¿no? El lunes lo vivieron durante 3 horas y aparentemente hoy va a ser lo mismo. Un corte que hasta el momento, por lo que nos informan fuera de cámara, es indefinido y que se levantaría recién cerca del mediodía. Por lo menos eso fue lo que nos contaron algunos de los manifestantes ya fuera de cámara. Y esto es lo que sucede acá, sentido al norte de la provincia de Buenos Aires. Pero les vamos a mostrar ahora lo que pasa mano a Capital Federal, donde a esta altura de la mañana se ve mayor caudal de tránsito. Y los 2 agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires que intentan ordenar el tránsito al igual que lo hicieron aquí sentido hacia el norte. 2 agentes que luego de que se encuentren las 2 Panamericanas, ramal Escobar con ramal Pilar, deben ordenar este embudo que se genera aquí por estos 5 automóviles que frenan totalmente el tránsito. La misma modalidad que se usó hoy a la mañana, 5 automóviles que con balizas puestas frenaban directamente su marcha, detenían los vehículos y allí uno de ellos de los manifestantes que se bajaba del vehículo para ordenar a los que estaban atrás. Rápidamente llegaron allí estos 2 efectivos que veíamos recién para ordenarle el tránsito y por supuesto alertar a los particulares del embudo que ya se generaba aquí. E insisto con el horario, no hay horario definido para que se levante el corte. Hasta el momento eso fue lo que nos informaron. Si calculamos cerca del mediodía podría estar levantándose. La imagen aérea que van a tener en minutos nada más es un poco más clara. Sí, Mercedes, por lo que se ve, se queda ve claramente, sí. Por lo que se ve que estamos a pantalla dividida. Por un lado, a la izquierda de la pantalla,
Ahí se refleja esos automóviles, uno de color rojo que lo tenés cerca seguramente, lo vemos a la derecha ahora con la gran cantidad de automóviles frenados, esto es en dirección hacia el norte, pero se observaba más allá, por un lado de los manifestantes, cómo quedaron estacionados sentido hacia Capital Federal, adelante, un auto rojo, que ahí lo vemos perfecto en imagen y detrás, otros 4 automóviles más, casi en la misma línea estacionados al mismo tiempo. Tengan en cuenta que estos automovilistas que son manifestantes, se convierten en manifestantes de repente, lo estacionan por los carriles, hasta algunos de ellos más rápidos de la Panamericana, carriles que a esa altura de la Panamericana, ¿cuál es la velocidad máxima, Diego Fernández? 130. 130, ¿no? 130, correcto. Sí. O sea, que hay que tener en cuenta que viene el automovilista, por detrás otro que está a una velocidad hasta permitida de 130. Y esta imagen que vemos desde el aire ahora, un automóvil rojo, 1, 2, 3, 4 más. Ven a una joven ahí, a una manifestante con una pancarta. Perfecta la imagen que ahí se acerca del camarógrafo que está en el helicóptero de C5N, registrando con la tecnología que te permite tener ahora una dimensión de cuando se habla de un estacionamiento en plena Panamericana, de lo peligroso que genera. Esto es lo que estamos viendo, Mercedes, y ustedes en casa, la magnitud, ahora sentido hacia Capital Federal, lo que me imagino que debe generar molestia y muchas demoras en todos los automovilistas, Mercedes. Recordemos, el lunes se tardó cerca de 2 horas y media en llegar al centro porteño, luego del piquete que se generara aquí en el mismo lugar. Si te parece, Rubén, hacer un repaso de lo que sucede acá en Lea. Recordemos, una autopartista norteamericana que decide despedir a 150 personas en julio del año pasado. Luego de varias presentaciones ante la justicia, 16 de ellos ordenaron ser reincorporados por la Sala 10ª, se presentaron a trabajar. Ya el 22 de diciembre tuvieron acceso a la planta y ese mismo día se les informó que la planta, que la empresa iba a cerrar, que por vacaciones hasta el 18 de enero no podían ingresar a la fábrica. De esa forma entonces, 18 de enero llegan el lunes, todos los empleados ingresaron, normalmente se ubicaron en sus puestos de trabajo, menos estas 16 personas a las que se les informó claramente que estaban suspendidas. Con goce de sueldo, aparentemente eso es lo que también que pudimos saber, suspensión con goce de sueldo, pero suspensión a fin y por eso el reclamo del día de hoy. Pero por supuesto el mal humor, porque aquellos que contábamos anteriormente, trabajadores que deben llegar a sus puestos de trabajo bien temprano a la mañana, alertados, algunos de ellos, porque a través de las redes sociales en la noche de ayer, muchos ya sabían respecto del piquete, salieron antes, pero otros tantos, y es la mayor cantidad de trabajadores que deben llegar al centro porteño, así también a la zona Fabriles, con quien dialogábamos anteriormente, este joven que contaba que debería hacer horas extras, que por eso tenía que entrar a las 8 de la mañana, que por supuesto ya sabe que en el día de hoy entró varias horas más tarde. Totalmente colapsado el tránsito entonces, por lo menos lo que nos informa aquí el personal policial, desde donde estamos nosotros, para atrás, para lo que es sentido al norte, pero estos carriles de acá son 10 kilómetros de congestionamiento. Ya a la altura del kilómetro 20 comienza a minorarse la marcha y a detenerse totalmente ya cerca del kilómetro 22. Por su parte, en lo que es el ramal Escobar y el ramal Pilar, se ve claramente con la imagen aérea, ¿no? Cómo comienzan a detener su marcha la mayoría de los vehículos y, por supuesto, ingresar lo antes posible a este embudo, digo bien, que se ubica aquí sobre el último carril. El carril de la derecha sería el más lento para el centro porteño. Paciencia y, por supuesto, aquellos que pueden evitar la zona, evitarla durante la mañana de hoy, Rubén. Y tengan en cuenta, hagan este ejercicio. Por un lado van a ver la Panamericana supercargada, porque todavía esos automovilistas, donde están todos esos coches, camiones, micros, no pasaron por el piquete del kilómetro 31. Por el otro lado, en sentido hacia Capital Federal, van a observar que ya está muy fluido porque son aquellos automovilistas, como lo mostraba recién el helicóptero, que vienen del norte, sentido, por ejemplo, hacia Capital Federal y que pasan por el piquete. Esos automovilistas siguen avanzando, kilómetro 29, hasta llegar al kilómetro 24, que ten en cuenta que pasa esto. Otra imagen del helicóptero de C5N, kilómetro 24, Diego Fernández, atención, porque está este siniestro. Exactamente, Rubén. Allí vemos los vehículos involucrados en este siniestro vial. Hay un camión cisterna que está detenido en el carril lento en el cruce con el Camino del Buen Aire y la Panamericana, mano a la Capital Federal. Y detrás otros vehículos involucrados en el choque con una persona herida. Allí vemos uno de los autos, una camioneta en este caso,
que pega contra el guarrail, detenida también en ese sector, kilómetro 24 de la autopista, y los peritos que están tomando las medidas de la frenada sobre la calzada con estos elementos especiales de medición para tener exactitud de lo que ocurrió allí en este choque múltiple en Panamericana, kilómetro 24. Ocurre ahora, te lo mostramos en directo con el helicóptero de C5N que está sobrevolando la zona norte del conurbano bonaerense. O sea, Diego, aquel que está todavía en casa, que no salió, o está en algún bar y esperando, o estación de servicio de la Panamericana haciendo tiempo, dice, paso por el kilómetro 31, sentido hacia Capital Federal, un solo carril habilitado, se pasa como se puede con la presencia de los manifestantes. Ahí parece que se agiliza el tránsito, pero no, a unos pocos kilómetros te encontrás con eso otra vez. Exactamente, tenemos dos problemas mano a Capital en Panamericana. Uno, Rubén, en el kilómetro 31, con el corte de los manifestantes de Lear, que ya allí está trabajando nuestra compañera Mercedes Mendoza. Y el segundo problema se registra en el kilómetro 24 de la autopista, choque múltiple y saturación de tránsito entre la zona del Talar y Don Torcuato en ambas direcciones. En vivo, en tiempo real y desde el aire con el helicóptero de C5N, así está la Panamericana. Te sumás a esta hora a las 7:30 de la mañana, 30 minutos después de la hora que ya habían alertado los manifestantes de Lear, cortaron la Panamericana. Primer corte, piquete bajo la modalidad de estar en automóvil, estacionarse en plena Panamericana en los carriles más rápidos y con esos autos los manifestantes provocar el piquete para que luego lleguen los que estaban a la vera de la Panamericana. 7:30. Hace algunos minutos, antes de las 9 de la mañana, 8:55 aproximadamente, el corte fue también en el otro sentido, hacia la capital federal. La modalidad, la misma. Las consecuencias, es muy simple la imagen. Ahora, lo que 4 automóviles hicieron, un estacionamiento al aire libre, la consecuencia es que prácticamente toda la Panamericana, ¿en cuántos kilómetros? Desde un lugar hacia el otro, sentido norte, capital federal, con un siniestro además en el kilómetro 24, como promedio de ambos carriles y sentidos, Diego. Rubén, la parte más afectada ahora es, sin lugar a dudas, mano a Capital Federal, zona del ramal Campana de la Panamericana, intransitable. Muchísima cantidad de camiones, varios kilómetros de congestionamiento en el ramal Campana previo a llegar al kilómetro 31. Aproximadamente la marcha se comienza a detener en el kilómetro 35 de la autopista panamericana del ramal de Ruta 9 o acceso Escobar. Se pasa la primera dificultad en el kilómetro 31 y lo que decías vos, más adelante, par de kilómetros en el 24, importante reducción por un choque múltiple que también te mostramos con nuestro helicóptero sobrevolando la zona norte del conurbano bonaerense. Y cuando se habla de estacionar los autos en la autopista, esta es la imagen. Ahora ya casi en la misma fila, esos 5 automóviles con uno más adelante de color rojo son de manifestantes de Lear, que después tendrán que explicar o no si no le alcanzaba la cantidad de manifestantes para estar de un lado y del otro. Tengan en cuenta que en sentido a norte es esa cantidad que vamos a observar ahora cuando amplía la imagen desde el aire del helicóptero, pero lo concreto es que sentido a capital se corta por los automóviles. Directamente esos autos que están en ese lugar, automovilistas que siguen tratando de encontrar alguna explicación, los que se quedaron cercanos a aquellos manifestantes, una práctica y que generó demoras, incidentes con manifestantes. ¿Se acuerdan el último año? En los últimos meses, bueno, volvió a esta práctica los manifestantes de Lear, en este caso sentido hacia Capital Federal. Más temprano hicieron lo mismo, 7:30 de esta mañana, 30 minutos después de la hora señalada, que ya venían alertando de un nuevo piquete en plena Panamericana, como fue el lunes y que duró, el lunes pasado, sí, que duró 3 horas. Esto es sentido a Capital Federal, automóviles que pasan por un carril y medio casi, porque hasta el auto rojo, el rojo es de manifestantes, que ahí se va a correr, que se va a poner en la misma línea, ¿observan? Ese no es un automovilista que quedó atrapado en pleno piquete, es uno de los manifestantes, que como en una primera línea, como ocurre por ejemplo en grupos piqueteros cuando hay una primera línea, los que ellos denominan o autodenominan, ¿se acuerdan? De seguridad, que son los típicos que están separando a aquellos manifestantes con los que tienen algún roce con los automovilistas. La primera línea, como de otros grupos piqueteros para este sector, son los automóviles. Frenarlos de esa manera.
e imposibilitar lo que logran que aquellos que estaban detrás no puedan pasar, o si van a pasar lo hagan solo por un carril habilitado. Los dos sentidos ahora ya en esta imagen, donde ven los manifestantes es el lugar sentido norte, donde en el kilómetro 31, ahí a la altura de Pacheco, frente a la autopartista Lear, cortaron la Panamericana y donde por lo menos se ve desde el aire Mercedes Mendoza, la situación es similar. Corte solo con un carril habilitado en ambos sentidos de la Panamericana. Exactamente. En el caso del sentido hacia el norte se trata del carril rápido y sentido a Capital Federal sería el carril de la derecha, el carril donde habitualmente circula más lentamente el tránsito. Se ve mucho personal de la Policía Federal, no solo aquí instalado en la puerta de lo que es Lear, sino también en una estación de servicio, justamente en la esquina de esta autopartista, allí preparado por lo menos desde ayer por la noche, porque como decíamos antes, ya estaban alertados respecto a la posibilidad de corte durante la mañana de hoy. El diálogo es constante por parte de la policía y algún grupo de manifestantes. Insisto con esta información, por otra parte, Rubén, destacar que el corte va a permanecer aquí por lo menos hasta el mediodía. Claro, ese es el tema, ¿no? Esperemos que eso, claro, que normalmente ya cerca de las 10 de la mañana, las últimas veces de este tipo de cortes, ya cerca de las 10 de la mañana se levantaba totalmente el corte. En este caso, la palabra que utilizan cuando le preguntamos a algunos de los manifestantes a qué hora van a levantar es el corte es indefinido. Algunos de ellos ya se animan a decir que cerca del mediodía estarían levantando nuevamente el corte. No solo sentido al norte, sino también sentido al centro porteño, a la capital federal. Atención con esto quiere decir que aquellos que calculaban por lo menos esperar ya cerca de las 10 o 11 de la mañana para salir de casa y llegar a su puesto de trabajo, pues no, avisar que tienen que salir con algo de anticipación y también buscar vías alternativas de lo que es sentido a capital. Imagino lo que será la ex Ruta 8 para algunos que llegan desde aquí, desde Pilar. Aquí me puede ayudar Diego Fernández. Y se lo preguntamos, Mercedes, porque está actualizando en el mapa Ruta 8, si nos vamos por la 197, por ejemplo. Son las alternativas que muy bien describe Mercedes Mendoza, pero ¿cómo están hasta ahora, Fernández? Rubén, están muy complicadas, Rubén y Mercedes, la ruta 197, porque mucha gente está tratando de escapar de este verdadero problema que hay en Panamericana, ya sea hacia la zona este de la autopista como hacia la zona oeste. La ruta 197 no tiene la cantidad de múltiples carriles que la Panamericana. Van mucha variedad de distinta tipología de vehículos, camiones, colectivos, autos, camionetas. Hay semáforos, no tiene la capacidad de abastecer el caudal vehicular que lo tiene naturalmente la Panamericana, donde no hay ningún tipo de obstáculo, ni lomo de burro, ni semáforo, ni cruces peatonales. En cambio, la ruta 197 es un cruce urbano con semáforos, con lomo de burro, con una variedad de tránsito muy importante. Por eso la demora es significativa también por la ruta 197, sobre todo al llegar a la zona de la Panamericana. Mercedes, acompáñame para el que se suma a esta hora. Como desde muy temprano teníamos con todo el móvil de C5N las primeras imágenes. Nos situamos a las 7 de la mañana. Eran los primeros manifestantes que se empezaban a acercar, pero que a la hora señalada no cortaban. Corte que comenzó a las 7:30 de esta mañana. Exactamente, ya casi 2 horas de corte, por lo menos lo que es sentido al norte de la provincia de Buenos Aires. Llegaban en micros escolares, algunos de ellos, pero siempre alertados de que el corte en este caso se iba a dar a través de vehículos. Iban a utilizar al menos 5 de ellos, un grupo de autos que vengan ya desde la ruta 197 hacia el norte, digo bien, para ubicarse sobre la calzada principal y allí darle lugar al corte. Un corte que durante 15 minutos, recordemos Rubén, ocupó todos los carriles de la autopista Panamericana sentido a la provincia. No habrían habilitado nada y que luego de un breve diálogo con la Policía Federal rápidamente habilitaron un solo carril. Hasta que llegamos, ya Mercedes, cerca de las 9. Claro, a ese horario, a las 8:50 de la mañana, cuando solo, como marcaba Mercedes, estaba cortado sentido hacia el norte en el kilómetro 31, con solo un carril habilitado, el más rápido, 8:50 de la mañana, bajo la misma modalidad que describe Mercedes Mendoza, el corte se dio del otro lado.
Exactamente, recordemos, lo contábamos cuando describíamos el primero de los piquetes, que había otro grupo de 5 vehículos ubicados al frente del piquete para trasladarse, que fueron los mismos que utilizaron para trasladarse ya sentido hacia el centro porteño. 8:50, lo decías vos, Rubén, Sí. de la mañana se ubican y cortan otros 4 carriles de la autopista Panamericana. Y con esa imagen ya vamos a retomar el contacto con Mercedes Mendoza, Sería bueno que trabajando hablen los trabajadores. en el... Perdón, Rubén, sí, Sería bueno que hablen los trabajadores. estamos explicando lo del piquete. Pero acá ¿Quiere están los decir algo? ¿Usted es trabajador? Yo estoy acá acompañando a los trabajadores, somos de los... ¿Pero es trabajador? ¿Es uno de los 16 despedidos? No, ¿cómo? No, acá hubo 400 despedidos en un año. Claro, pero de los 16 que tienen que reincorporar, uno es Están acá usted. todos los trabajadores, están todos acá. ¿Con quién quiere que dialoguemos? Usted es uno de los 16 que tienen que reincorporar. Sí. Es lo único que nos queda para que el gobierno nos escuche, porque ya tenemos la El cautelar. señor que los acompaña, perdón, usted los acompaña como otro... Absolutamente, incluso yo estuve preso, detenido acá por acompañar, somos de las organizaciones solidarias, somos organismos de derechos humanos, distintos partidos políticos que venimos acompañando a los trabajadores que están luchando para que no haya más familias en la calle, desde hace 8 meses, por eso estamos acá con ellos. De Sería bueno trasladar, como ayuda, ¿no? En alguna forma, trasladar parte del piquete a la puerta de hilera y que si ustedes no ingresan, no sé, se me ocurre, no podría ingresar nadie, no, tampoco. Para no obstaculizar tanto el resto de las personas que sí deben llegar a sus puestos de trabajo y demás. Hoy dialogamos, por ejemplo, bien temprano con un joven que tenía que hacer horas extras, que fue citado desde su trabajo en una de las fábricas de allí, de la zona de Escobar, que no podía llegar y que ya perdía por lo menos 1 hora y media extra que le habría sido para citar. Trasladar el piquete a la puerta o por lo menos dialogar desde ahí, no sé. Sí, ¿cómo? Esta empresa no está cumpliendo las leyes laborales argentinas. Acá hay fallos judiciales. Del 16 de diciembre, sí. Entonces nosotros tenemos que entrar a trabajar desde este lunes. Esta empresa está avasallando todos los derechos que tenemos los trabajadores hoy en Argentina. Porque ustedes son ustedes parte de los 16. Cuentan con una suspensión con goce de sueldo, fue lo que nos... Tampoco lo están pagando. Eso que dicen que lo están pagando hace 8 meses que no lo paga un peso esta empresa. Y siguen cumpliendo. Hace 8 meses se los despidió y recién el 22 de diciembre fue que pudieron ingresar. Sí, pero también cuando nosotros firmamos el acta con el Ministerio de Trabajo dijeron que no iban a pagar las vacaciones, la cual no los pagaron, y el lunes cuando nos suspenden con goce de sueldo tampoco nos pagan. ¿Cuándo deberían cobrar? Hoy. Y hoy ya no cobraron y por eso también parte del piquete. ¿Sabrán, Hace 8 Mercedes, meses que no hasta qué hora cobramos se igual. quedan ahí o no? Perdón, ¿cómo? ¿Sabrán hasta qué hora? ¿Hasta qué hora más o menos? Me preguntan desde el piso a qué hora se van a quedar hasta acá. Para informarle a la gente que tiene que llegar a su puesto de trabajo, al igual que lo hacen de ustedes, hoy hay gente que tiene que trasladarse por aquí. Bien, la cuestión ¿A qué hora va a levantar el piquete? que nosotros, la familia nuestra está en la calle, un juez nos dio la razón, la justicia dijo que nosotros tenemos que estar en nuestro puesto de trabajo. Si se cumple con eso, nosotros entramos a nuestro puesto de trabajo y esto se ¿Pero termina. qué explicación le das a la gente que sí pierde el presentismo, Que que hay sí una pierde... empresa norteamericana que está ocasionando todo esto por un capricho. Claro, pero vos no podrías trasladar tu... Estoy totalmente de acuerdo y de hecho fue lo que explicamos durante toda la mañana. Pero vos no podrías trasladar esta protesta al ingreso. Entonces, si vos no entras, si los 16 no entran, no entra ninguno. El día lunes acá no hubo medios, pero nosotros nos presentamos. Sí, 3 horas cortaron la Panamericana. Con el fallo en la mano y no nos dejaron ingresar. El día martes vinimos con una escribana que certificó también que no nos dieron el ingreso. El día miércoles hoy nos toca estar acá. Mañana nosotros vamos a profundizar las medidas porque no nos dejan ingresar adentro de la planta. A nosotros nos dejan ingresar a nuestro puesto de trabajo. Esta empresa cumple con el fallo de la Cámara 10 que nos dio la razón que los despidos y las suspensiones eran ilegales, que suspendieron a 330 compañeros, que despidieron a 240 trabajadores, que a los delegados los tienen encerrados en jaula, que en Honduras le usan usar pañales, que a nuestros compañeros no los dejan caminar dentro de la planta, los acosa una patota, librada al servicio de prestar tarea, como pasó con el caso de Mariano Ferreira. Cuando se solucione todo eso, nosotros vamos a dejar la calle y vamos a estar en nuestro puesto de trabajo. Es sencillo, la solución la tiene esta empresa, el Ministerio de Trabajo y el gobierno en sus manos. Nosotros estamos reclamando y es nuestro justo derecho a la protesta. Mercedes. Perfecto. La pregunta Sí. te la reitero. ¿A qué hora van a levantar el piquete más o menos hoy? Con los compañeros vamos a permanecer el tiempo que tengamos que estar y seguramente mañana vamos a volver porque si esto no tiene solución y todas las veces que tenga que ser. Gracias. La palabra entonces Sí. del grupo, de parte del grupo de las 16 personas que deben ser reincorporadas para... reclamando por supuesto el ingreso a la empresa. Aparte de ellos, de los 16 personas que deben ser reincorporadas, de esta forma se manifiestan aquí, ¿no? Y lo declaraba uno de los delegados Sí. con los que hablábamos, que esto se va a repetir hasta tanto ellos no sean reincorporados.
Por lo pronto, horario estimado para levantar el piquete no hay, Rubén. Claro, y con esta posibilidad de vamos a volver mañana, luego de escuchar la posición de estos manifestantes que continúan desde las 7:30 de esta mañana, primero sentido norte de la Panamericana, kilómetro 31, y ahora también desde las 8:50 de esta mañana Argentina complicada en lo que respecta al tránsito. ¿Con cuántos kilómetros de demoras, Diego Fernández? Aproximadamente sentido hacia zona norte y también otros 6 en la zona del ramal Campana, sentido a la capital federal por el piquete del kilómetro 31. Además, se produjo ahora otro choque múltiple en el kilómetro 13 de la autopista Panamericana, antes de enlazar con la General Paz, mano a la capital federal, sin heridos, pero atención porque hay problemas también allí para acceder a la capital federal. Otro choque múltiple en el kilómetro 13 de la Panamericana, a metros de la conexión con General Paz. Está repercutiendo en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires desde la zona norte. Pero hacemos hincapié, Rubén, el mayor problema está allí, como te lo estamos mostrando con el helicóptero de C5N, entre la zona del Talar y Don Torcuato, con varios kilómetros de embotellamiento en ambas direcciones. En el control me copia. Dos imágenes de dos sentidos de la Panamericana. A la izquierda de la pantalla, desde el aire, el helicóptero nos muestra cómo comenzó el piquete en sentido a Capital Federal. Cómo ese automóvil rojo era el primero de los manifestantes que en carriles que la máxima permitida es de 130 kilómetros por hora se detiene a cero, clava en el auto como si fuera un estacionamiento, lo ubicó detrás de esos otros 4 autos y luego lo que se originaba también a la izquierda de la pantalla, el piquete que comenzaba en repaso, imágenes del aire, en sentido al norte. Y el móvil de C5N, margen derecho, donde comienza ese embudo, aquellos automovilistas, sentido hacia el norte, antes de encontrarse con el piquete, solo un carril habilitado, kilómetro 31 de la Panamericana, se encuentran con esta situación. En minutos seguimos actualizando desde el aire con Mercedes Mendoza y Diego Fernández con lo que sucede en este piquete, kilómetro 31, ambos sentidos de la Panamericana.